Bienvenidos hermanos, bienvenidos amigos a un día más, un domingo más, donde vamos a estar hablando de la Escritura, donde vamos a estar hablando de la Palabra de Dios. Hoy es el Día del Señor, hoy es el día donde los cristianos, todos los días tenemos que oír la Palabra, ¿verdad? Pero bueno, donde los cristianos, como lo hacían los discípulos, se juntaban, ¿verdad? Cada uno en sus casas, conectados espiritualmente. Pero bueno, abriendo la palabra de Dios y a ver qué es lo que tiene Dios para esta tarde para nosotros. Hoy salimos un poquito más tarde, cambiamos el horario de verano, vamos a empezar a salir 18:30. 18:30 vamos a empezar a salir para que hasta que cambie el clima y bueno, y después cambiaremos el horario. Bien, vamos a comenzar orando esta reunión. Padre celestial que estás en los cielos, Señor, cuánto gozo, cuánta alegría, Señor, de poder, Señor, abrir tu palabra, de poder estar, Padre amado, escudriñando la Escritura para poder vivir, para agradarte a ti. Señor, ese es nuestro motivo, ese es nuestro anhelo, es vivir para la gloria tuya. Y Señor, soy consciente que no soy perfecto. Soy consciente, Padre, que me falta tanto crecer y madurar. Por eso abrimos tu palabra, para que tú nos hables, tú nos redargullas, tú nos corrijas, tú nos reprendas, tú nos exhortes, para poder ser mejores cristianos. Y Señor, gracias por este privilegio. Cúbrenos en la sangre de Cristo y límpianos y haznos un instrumento útil en tus manos, Señor. Gracias, te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, gracias a Dios que podemos estar abriendo la Escritura y seguimos en Efesios capítulo 3, versículo 8 al 14. Vamos a tener una pequeña lectura ahí. Vamos a seguir con nuestro estudio de Efesios, este libro precioso, hablando del ministerio de Pablo a los gentiles, bueno, y los gentiles, o sea, la iglesia de Cristo, el ministerio que tiene aquí en la tierra. Bien, versículo 8 al 14, dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, como dijimos, como estamos viendo con la palabra de Dios, ¿verdad? Y hemos visto que, bueno, Pablo fue escogido para traer los secretos, los misterios de Cristo a la iglesia, a los gentiles. ¿Ah? Bueno, los gentiles, o sea, la iglesia de Cristo, aquellos nacidos de nuevo, aquellos que un día creyeron en el Evangelio, aquellos que se arrepintieron de sus pecados, son nuevas criaturas. Tenemos ese ministerio ahora nosotros, dar a conocer a Cristo al mundo. Acuérdense que estuvimos mirando que también los ángeles nos están mirando, tanto los ángeles de Dios y los demonios. Están pendientes de ¿qué? De la iglesia. La iglesia es la que tiene que dar a conocer al Señor Jesucristo. Por eso para cada cristiano, para cada hijo de Dios, Jesucristo es nuestro Rey, es nuestro héroe. Es aquel que murió en la cruz, fue el que sufrió todo por nosotros. Él hizo todo para que nosotros pudiéramos gozar de esta salvación que no nos costó nada, le costó todo a Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro superhéroe, el que sufrió todo por nosotros. Bien, y por eso el cristiano ama a Cristo. ¿Y de quién va a hablar? Del que ama, de Cristo, ¿verdad? Ahora, si somos de Él y le amamos a Él, vamos a hablar de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 11, estamos en Efesios 3, versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios. Así fue el plan de Dios. ¿Tá? Ese es el plan de Dios. Cada uno de los hijos de Dios debe actuar como el Hijo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es nuestro ejemplo.
Bueno, nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Es nuestro ejemplo. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que ejecutar el plan de Dios. El plan no del mundo, sino de Dios. Andar como Él manda que debemos andar. Andar en la palabra de Dios. ¿Verdad? Vivimos en un mundo, ¿verdad? Que, bueno, son casi todos. Hablas con una persona y son todos cristianos. Vamos a... Sí, yo soy cristiano. Yo, mira, voy, cada tanto voy a los templos. Y estamos acostumbrados a vivir en un mundo cristiano, pero bueno, vivimos en un mundo donde estamos viendo que se está echando a perder cada vez, cada día, cada mes, se está echando a perder más y más. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Todo aquello que dicen, bueno, no todo lo que dice el Señor, que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Solo aquellos que hacen la voluntad del Padre. Entonces, vivimos en un mundo que se llama cristiano, en un mundo que se dice ser cristiano. Entonces, ¿quiénes son los responsables de demostrar cómo es Cristo? Bueno, el cristiano. El cristiano debe vivir como dice la palabra de Dios, sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, vivimos así. El cristiano vive así, pensando que él está viviendo y Dios lo está mirando y va a recibir de su Padre conforme a sus obras. Entonces, el mundo tiene que ver, este mundo físico y el mundo espiritual tiene que ver, ¿verdad?, cómo vive Cristo, cómo viviría Cristo aquí en la tierra. ¿Y que a dónde lo ve? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ese es el ejemplo, es la sal, es la luz. Muchas veces el Señor Jesucristo dice en su palabra, dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué hace la luz? Alumbra. Pero ¿cuándo alumbramos? Cuando andamos en el manantial de luz que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que nos ayuda cuando nosotros obedecemos a alumbrar, a reflejar al mundo a Cristo. En un mundo de tiniebla está la iglesia que está alumbrando. Está el cristiano nacido de nuevo que está alumbrando. Entonces, vamos a ver lo que dice el versículo 10. Estamos en Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, a los principados y potestades en lugares celestiales. Somos nosotros, hermanos, tenemos ese privilegio, pero también la responsabilidad de dar a conocer al mundo a Jesucristo. Somos la luz, somos la sal. Bueno, los ángeles solamente ejecutan la voluntad de Dios. Dios da una orden y los ángeles van y obedecen, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando los ángeles nos miran a nosotros tantas veces pecamos, tantas veces caemos, desobedecemos, y ellos ven también los atributos de Dios volcados hacia nuestras vidas. Al ver cómo Dios tiene misericordia de nosotros, cómo Dios nos perdona, cómo Dios, a pesar de que nosotros somos malos, Él sigue siendo fiel. Bueno, eso es lo bueno, ¿verdad? De ver que los ángeles están aprendiendo cómo es Dios, cómo es Cristo. Entonces, tenemos que estar conscientes de nuestro privilegio y nuestra responsabilidad. No solamente de orar y de tener algún ministerio, sino el día a día. El día a día, nuestro ministerio es dar a conocer al Señor Jesucristo. Muy bien, vivimos, como dije, en un mundo que todo el mundo dice que es ser cristiano. Entonces, ¿somos imperfectos? Sí. ¿Somos malos? Sí. Somos pecadores salvados por gracia. Pero aún así igual seguimos pecando, ¿verdad? Seguimos y bueno, nuestro Padre nos sigue perdonando y es una relación continua que tenemos con Dios y eso lo miran los ángeles, lo miran el mundo físico. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad del Padre, ellos están mirando la vida del cristiano. Entonces, ¿quién va a imitar a Cristo? ¿Quién va a imitar la voluntad del Padre? La iglesia. La iglesia es la responsable de imitar a Cristo. Entonces, cuando los ángeles ven cómo nosotros seguimos a Cristo, a pesar que caemos y nos levantamos y Dios nos perdona, los atributos de Dios siempre están reflejándose, los ángeles están también conociendo a Dios, ¿verdad? Sus atributos, por la iglesia. La iglesia es el mirar de todos, tanto el mundo espiritual como el mundo físico.
Cristo dejó la iglesia en esta tierra. Él se fueron los apóstoles, está la iglesia que es la que alumbra, que es la que refleja quién es Dios. Efesios capítulo 3, versículo 12, seguimos. En que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Bien, todo cristiano hijo de Dios tiene confianza, ¿verdad? Sabemos que Él hizo todo, Cristo hizo el trabajo. Él murió en la cruz, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener confianza, para que nosotros podamos tener seguridad, que podemos vivir una vida agradando al Padre en fe. ¿En fe en qué? En la palabra de Dios, una relación continua con nuestro Dios. ¿Solo quiénes? Los cristianos. Tenemos ese privilegio. Hermanos, tenemos que tomar en cuenta el privilegio que tenemos como cristianos de conocer a Dios. El Dios, el creador del universo, de los universos, aquel que es tan grande que nuestra mente infinita no puede captar su grandeza. Bueno, ese Dios tan grande es nuestro Padre. Es aquel que quiere tener una relación con nosotros. Entonces, tenemos ese privilegio y fuimos elegidos por Dios para ese privilegio. Tenemos un privilegio, pero también tenemos demandas donde nuestro Padre Dios nos manda a hacer, que es vivir conforme a su palabra y darlo a conocer a Él. Todo gracias a ¿quién? A Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Acuérdense que estuvo mirando el domingo pasado cómo era Saulo, ¿verdad? Nosotros éramos como Saulo, éramos enemigos de Dios, antes de ser convertidos, ¿verdad? Éramos enemigos de Dios. Todo lo que era de Dios, bueno, no queríamos, ¿verdad? Éramos, como dice Ezequiel capítulo 36, huesos muertos. Éramos muertos, estábamos muertos espiritualmente. Pero bien, tenemos que estar conscientes que Dios nos dio una nueva vida, ¿verdad? Estábamos muertos espiritualmente. Íbamos camino al infierno. No merecíamos, simplemente lo que merecíamos es el infierno. Solo por gracia y por la misericordia de Dios, Cristo vino al mundo a buscar ¿a qué? ¿Los mejores? No, vino a buscar y a salvar el desecho, lo que se había perdido, lo que estaba perdido. Eso soy yo, ¿verdad? De ese grupo de personas yo me considero, como Pablo dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles y de todos los santos. Entonces, el cristiano tiene esa humildad, ¿verdad? Sabe que es Él que merece la gloria. Yo no merezco nada, simplemente soy un siervo de Dios que tengo el privilegio de conocer a Dios y darlo a conocer a un mundo perdido que está en tiniebla. No somos llamados a participar ni de religiones ni de pensamientos de hombres, sino lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué muchas veces fracasan las religiones? Bueno, por eso mismo, porque muchas veces no miramos a Cristo. Muchas veces, ¿por qué caemos los cristianos? Porque muchas veces nos guiamos por nuestros pensamientos, nos guiamos por lo que yo siento o lo que yo creo y no nos guiamos por la palabra de Dios. Bueno, Saulo se encontró en el camino hacia Damasco, se encontró al Señor Jesucristo y en ese momento él se hizo una nueva criatura. Bueno, un día tú y yo nos encontramos con el Señor Jesucristo. Él nos encontró. Así como se le salió al encuentro a Pablo, así el Señor vino a buscarme a mí que estaba perdido, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacerme una nueva criatura y para que pueda vivir en santidad. Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Hebreo, capítulo 4, versículo 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Bueno, es un mandamiento, retengamos nuestra profesión. Somos llamados a retener aquello que creímos, aquel trabajo que Dios nos dio para cumplir. Tenemos que cumplir con nuestro Dios. Él cumplió muriendo en la cruz por nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Él tenía obligación? No, Él lo hizo por amor. Bueno, yo por amor retengo esa profesión. ¿Cuál es mi profesión? Ser un predicador del Evangelio. Simplemente dar a conocer a Dios, dar a conocer la Biblia. Porque no tenemos un sumo sacerdote, estoy en el 15, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bueno, nuestro Salvador, Él también fue tentado como nosotros, ¿verdad? Él no pecó. Tenemos ese sumo sacerdote
en los cielos que nos entiende. Él te entiende. Muchas veces hablamos, ¿verdad?, con personas y te miran y sí, o a veces uno que escucha a personas y no sabe qué decir, porque a veces uno no está pasando lo mismo que está pasando esa persona. Y muchas veces decimos, te entiendo, pero en realidad no entendemos. Pero bien, Jesús nos entiende, porque Él fue tentado, dice la palabra de Dios, en todo, pero sin pecado. Efesios, capítulo 3. Entonces tenemos ese Dios, ese sumo sacerdote que nos entiende, que murió por nosotros en la cruz, que está en los cielos intercediendo por nosotros, que quiere que hablemos de Él. Dice, bueno, retengan esa profesión. Ustedes tienen que trabajar para mí, ustedes son mis siervos. Ahora nosotros antes trabajábamos para las tinieblas, para nuestra carne y para nuestros ojos, darle el gusto a nuestra carne. Ahora lo que le damos el gusto a aquello que hemos nacido de nuevo es a nuestro Dios. Versículo 13, Efesios 3, versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bueno, la iglesia de Éfeso miraba a Pablo, ¿verdad?, que estaba preso, y bueno, estaban como que querían bajar la toalla, ¿verdad? Querían bajar la toalla. Entonces Pablo le dice, no desmayen, ustedes tienen que seguir, no desmayen por mis tribulaciones. Yo estoy sufriendo acá para conocer a Dios. Dios lo puso allí en la cárcel a Pablo para tener una relación personal con Él, para revelar todos los secretos a Él, para Él revelar los secretos a la iglesia en distintas partes del mundo. Para eso estaba Pablo. Y Pablo sabía que era el plan de ¿quién? De Dios. Él no estaba en la cárcel porque el gobierno... Sí, estaba ahí porque el gobierno lo puso, pero ¿quién dirige el corazón del gobernante? Dios. Entonces, Pablo estaba pasando por prueba. Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba enfermo. Acuérdense que también estaba enfermo. Acuérdense también que había sido maltratado, porque en una de las cartas dice que había sido maltratado por supuestamente un guardia romano. Bueno, con hambre, con frío, pero él estaba consciente que él estaba ahí porque Dios quería que él estuviera ahí trabajando para Dios, para estar edificando la iglesia, exhortándola. Y bueno, muchas veces lloraba, y pienso que muchas veces se angustiaba y se enfermaba por viendo el pecado de que estaba pasando las iglesias, ¿verdad? Bueno, cómo torcían las escrituras, cómo Satanás estaba ganando la batalla, cómo se habían metido herejes y se habían metido falsos cristianos dentro de las congregaciones y estaban torciendo la palabra de Dios. Bueno, y esa era la lucha que tenía Pablo. Bueno, pero Pablo se fue. ¿Y ahora quién va a ser el que pelee espiritualmente, verdad? Estamos hablando, la batalla de la fe, el que llore por las iglesias, el que contienda ardientemente con la palabra de Dios. ¿Quién lo va a hacer? Es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Eres tú cristiano y soy yo cristiano, que tenemos que contender y batallar. No podemos bajar los brazos donde hay pecado, ¿verdad? Así lo hizo Pablo y así nos enseñó Pablo. No podemos torcer las escrituras, tenemos que seguir el sistema que Dios nos dejó, su palabra. Pablo nos explica todos los misterios y todo lo que le agrada a Dios. Nosotros lo mismo, tenemos que seguir. No podemos cambiar las escrituras para agradar a los hombres. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces hay muchas iglesias, hay muchos templos, hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero los verdaderos son aquellos que guardan la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, faltan Pablos, faltan cristianos que se pongan, como el dicho popular que hay en Uruguay, ponerse la camiseta y transpirar la camiseta. Faltan hombres celosos de la palabra de Dios. Faltan hombres donde amen a Dios y amen sus cosas, ¿verdad? Faltan pequeños Pablos que estén contendiendo ardientemente, que estén sufriendo, orando por la iglesia. Entonces, muchas veces hablamos de, ay, pero viste aquella iglesia, aquel templo o aquel... Lamentablemente es que no hay líderes que amen la palabra de Dios. Si hubieran líderes que amaran la palabra de Dios, aquella iglesia o aquel templo o donde sea, surgiría, ¿verdad? Y sería aquella luz, aquel lugar donde uno va y está la sana doctrina, donde hay amor, donde hay unión, donde contiendan ardientemente contra el pecado, donde cuando un hermano me ve que yo pequé, me va a amar y va a venir y me va a decir, hermano, pecaste,
y arrepentite, ¿verdad? Como manda la Escritura. Así como lo hace Dios con nosotros cuando pecamos. Él nos trata a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra nos hace ver el pecado que estamos cometiendo, lo confesamos y seguimos la relación con nuestro gran Dios. Lo mismo con los hermanos. Por eso, nosotros los cristianos imitamos a Cristo. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 17 al 18. Romanos, capítulo 8, versículo 17 al 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como dice la palabra de Dios. Bueno, sí, somos herederos del cielo, coherederos de Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo es nuestro. Gloria a Dios. Pero acá dice, sigue el versículo, si es que padecemos juntamente con Él. Pablo sabía lo que era padecer por Cristo. Tú y yo, ¿sabemos lo que es padecer por Cristo? Aquí en Uruguay, ¿se padece por Cristo? Hay tantos países que hermanos por predicar a Cristo están muriendo. Muriendo, maltratados, matando a sus hijos, perdiendo sus casas, asesinándolos. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser diferente, de caminar de acuerdo a lo que dice este libro. Tú y yo en el Uruguay tenemos persecución, tenemos problemas. Bueno, Cristo dice, bueno, aquel que cargue su cruz todos los días y me sigue, ese es el que es digno de mí. Entonces, debemos, ¿verdad?, mirarnos y analizarnos, como dice 2 Corintios capítulo 5, analizarnos si estamos bien, caminando bien con nuestro Dios. Tenemos que analizarnos a través de la Escritura. Versículo, estamos en el 17, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, Pablo, como dije, sabía lo que era sufrir por Cristo, ¿verdad? Sabía lo que era enfrentar las falsas religiones. Sabía lo que era estar preso, estar allá abajo, para que otros pudieran estar allá arriba. Bueno, él amaba a la iglesia, él amaba a Cristo, él amaba a los hermanos. Muchas veces nosotros vemos el pecado de alguien y miramos y decimos, el pecado de él. Bueno, yo tengo mi pecado, aquel su pecado, y cada uno lleva su pecado y ya. No, la Biblia nos manda, así como Pablo lo hacía contra la iglesia, hermano, ustedes están fallando en esto, hermano, ustedes están fallando en aquello. Ustedes no están obedeciendo esto. Bueno, lo mismo tenemos que hacer nosotros los cristianos, en todo lugar que estemos, ¿verdad? En todo lugar que estemos. Estamos tan habituados a decir, bueno, yo sirvo en la iglesia, voy los domingos y bueno, hago algo para el Señor, ya está. ¿De qué me vale a mí salir aquí por las redes sociales, predicar la palabra y llevar una vida de un mundano? ¿Qué da más impacto? ¿Mi testimonio o lo que yo hablo? Entonces, tenemos que estar continuamente mirando nuestras vidas, analizándolo a través de la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy pensando? ¿Estoy pensando para la gloria de Dios o para mi gloria? Estoy pensando yo vendo comida. Bueno, yo vendo comida para la gloria de Dios o para ser el mejor vendedor de comida. Todo lo que uno hace, el cristiano, lo hace para la gloria de Dios. Él merece la gloria. Y entonces donde va el cristiano, dice, bueno, donde yo voy a glorificar más a mi Padre. Voy a servir más a mi Dios. Porque Él murió por mí. Él murió por mí. Entonces mi vida ahora es para Él. Entonces Pablo estaba consciente de eso. Por eso Pablo estaba en la cárcel. Y estaba tranquilo, tenía gozo. Y estaba contento, a pesar de todos sus problemas. Pero estaba contento. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Dios lo quería ahí. Dios quería que estuviera enseñando sus secretos a la iglesia. Y que la iglesia hoy en día tiene que estar enseñando los secretos de Dios, no solamente saliendo por las redes, sino viviendo la palabra de Dios. Cuando veían los cristianos en Antioquía, lo conocieron ¿por qué? Porque vivían igual que Cristo. Vivían igual, lo veían a Cristo, vieron a Cristo ellos, y después vieron a los cristianos y dijeron, pero esos son cristianos. Eran los cristianitos, porque se reían de ellos, ¿verdad? Porque eran diferentes.
a donde yo estoy, en mi trabajo, en mi lugar de estudio, en el lugar donde esté, me miran a mí, cómo vivo, no lo que digo, no porque doy un folleto, donde vivo, me dicen, ahí va un cristiano, mirá ese cristiano, esa es cristiana, esta es diferente, este es diferente. Bueno, ese es el impacto que Dios precisa en el mundo. Eso es lo que hacían los antiguos primeros cristianos. La iglesia primitiva era lo que hacía, vivía para la gloria de Dios y predicaban y se convertían y se convertían personas. ¿Por qué? Porque vivían diferente. Hoy en día vemos religiones donde predican y predican y predican, si no se convierte nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no se convierte nadie? Porque muchas veces el testimonio no acompaña a aquel que predica y a aquel que sirve. Entonces, tenemos que aprender de los primeros cristianos. Ellos vivían para la gloria de Dios. Efesios 3, volvemos a Efesios, nuestro texto. Versículo 14. Vimos el 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea, como estábamos explicando, él estaba sufriendo para que la iglesia fuera aquella que le esté dando gloria a Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué causa doblaba las rodillas el Señor? Bueno, como dice el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, mire lo que dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo se arrodillaba, es una reverencia, ¿verdad?, de humillación delante de Dios. Bueno, él oraba y daba gracias a Dios. ¿Por qué? Porque era un prisionero. Bueno, ¿tú estás dando gracias por la aflicción que estás pasando? ¿Estamos dando gracias por el problema que estamos pasando? Porque Dios quiere que pase por ese problema. Porque mi fe tiene que ser pulida. ¿Con qué va a ser pulida? ¿Dándome caricias? La Biblia en 1 de Pedro dice que nuestra fe va a ser probada por fuego. Tenemos que pasar por diferentes aflicciones en este mundo. Entonces, Pablo daba gracias por las aflicciones. Tú y yo debemos dar gracias por las aflicciones. No entendemos. ¿Por qué, Señor, pasa esto en mi vida? Bueno, porque Él quiere que pase eso en mi vida. Efesios capítulo 2, versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué Pablo doblaba su rodilla? ¿Por qué causa? Bueno, nos habla que el creyente tiene vida espiritual y es vivificado por Dios. Dios lo va madurando, Dios va creciendo, haciendo crecer a ese cristiano a través de la palabra de Dios, a través de la Escritura. Ese cristiano madura a través de la Escritura. Como vimos hoy, muchas veces no es culpa ¿verdad?, de las personas. A veces es como aquellos, cuando miramos, que somos padres, miramos a aquellos niños mal enseñados y decimos: mirá qué mal enseñado, qué mañoso. Pero muchas veces no es culpa del niño, sino es culpa de los padres. Lo mismo pasa dentro muchas veces de una iglesia, ¿verdad? No somos muchas veces culpa nuestra, sino muchas veces culpa de mal enseñado. Entonces, el cristiano tiene que estar escudriñando la Escritura. El cristiano es un estudiante de la Escritura. Cada cristiano. No podemos depender de un hombre y de una mujer que nos enseñe la Escritura. Cada cristiano es responsable delante de Dios de escudriñar las Escrituras, de escudriñar quién es Dios. ¿Para qué? Para darlo a conocer a todos. A mis hijos, a mi esposa, ellos tienen que conocer. ¿Y Dios a quién va a usar? Al cristiano que está en la casa, ¿verdad? Ese es el cristiano que está en la casa. Es aquel que tiene un buen testimonio. Es aquel que trata de vivir conforme a la voluntad de Dios. Es aquel que le enseña a sus hijos la palabra de Dios. Que le enseña a su esposa la palabra de Dios. Que está en el trabajo y está hablando de Cristo. Que está, no sé, en las redes sociales y está mandando mensajes. Hablando: arrepiéntanse, crean en el Evangelio. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo como cristiano. Ese es mi trabajo como cristiano. Muchas veces criamos a nuestros hijos, ¿verdad?, y caemos en la trampa de lo que hace el mundo. Hijo, vos tenés que ser el mejor jugador del fútbol. Hija, vos tenés que ser la mejor no sé, la mejor doctora. Y para un cristiano, ¿de qué me vale a mí de que mi hijo sea un mejor jugador de fútbol, que gane millones? Vimos morir un jugador de fútbol hace poco, ¿verdad? Que el mundo lo consideraba un dios. El hombre ahora tuvo 60 años en este mundo, entre la riqueza, entre todo lo que él quiso, y ahora está en el infierno. Entonces,
¿De qué me vale a mí tener mi hijo que sea el mejor jugador de fútbol si no conoce a Cristo? Mi meta principal como padre de familia, como cristiano, es que mi familia sea para Cristo. Y esa es nuestra oración como cristianos. Capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por esta causa doblaba las rodillas Pablo. Estaba agradecido. ¿Merecíamos ser parte de la familia de Dios? No, merecíamos el infierno. Por la gracia de Dios somos parte de la familia de Dios. Por la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, todo es por gracia y todo por misericordia. Misericordia, perdón. Entonces, tenemos que también doblar nuestras rodillas y agradecer. Y ser agradecidos, bueno, por más que estemos pasando por pruebas y dificultades. ¿Verdad? Muchas veces el enemigo viene y te pone la dificultad y el problema, ¿y qué hacemos? No. Y empezamos, y aquello y lo otro, y nos olvidamos de agradecer. A mí me ha pasado decir, gracias Señor por esta prueba, por esta aflicción, porque tú la mandaste para pulir mi fe, para que yo sea mejor cristiano, mejor cristiana, para la gloria de tu nombre. Entonces seguimos en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. ¿Por qué causa Pablo doblaba las rodillas? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, ¿por qué causa Pablo daba gracias a Dios? Se humillaba delante de Dios porque veía que Dios lo estaba usando a él para que el cuerpo de Cristo fuera creciendo, fuera madurando. Bueno, tú y yo estamos siendo usados por Dios para que el cuerpo de Cristo crezca, para que cada cristiano ayudándonos los unos a los otros, orando los unos a los otros, protegiéndonos los unos a los otros, para que crezcamos para la gloria de Dios, para madurar juntos y estar unidos juntos. Bueno, ese es nuestro trabajo, así como lo hizo el apóstol Pablo, ese es nuestro trabajo. Bueno, nuestra principal piedra dice que es Jesucristo mismo, ¿verdad? En quien todo el edificio bien coordinado, todo bien coordinado, ¿qué quiere decir? Todo bien, cuando vamos a construir una casa, ¿verdad? Aquellos que son arquitectos, que van con plano, van con medida y ponen el fierro así, no, tiene que estar todo bien porque tiene que estar bien coordinado para que la casa aguante. Bueno, para que el cuerpo de Cristo esté unido, tiene que estar bien coordinado. Cada uno tiene su don, cada uno tiene que hacer algo para Dios. Cada uno tenemos tareas para hacer. La principal tarea obviamente es dar a conocer a nuestro Dios a aquellos que nos miran y a aquellos que están al lado nuestro. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Muchas veces nos han enseñado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que el pueblo de Israel iba ansioso a la casa de Dios. Vamos a la casa de Dios, porque ahí está la presencia de Dios, vamos a adorar a Dios. Bueno, hoy en día, con el nuevo pacto que hizo Jesucristo, nosotros somos la casa de Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y nosotros somos aquellos que damos la gloria a Dios con nuestra vida, para que el Espíritu Santo esté contento, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo esté obrando y dirigiendo mi vida, para que el mundo vea que hay personas diferentes. Entonces somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Bueno, ¿te costó algo a ti? ¿Me costó algo a mí? No. Todo lo hizo Cristo. Todo lo hizo Él. Él sufrió toda la ira por mí y por ti. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir ese trabajo. Entonces no podemos decepcionar a nuestro Dios. Miramos a Pablo y decimos, Pablo, qué hombre. Pero Pablo no está. ¿Y quién está? ¿Está tal religión? No, estamos nosotros, los cristianos. Cada uno de nosotros tiene un compromiso personal con Dios. No es con este mundo, no es con el dinero, no es con la plata, no es con los bienes, sino que es con Dios, ¿verdad? No podemos fallarle al Señor. ¿Por qué? Porque Él no me falla a mí todos los días. Está siempre conmigo. A pesar que yo soy malo, a pesar que peco, a pesar que merezco el infierno porque soy malo, Él sigue fiel conmigo. ¿Por qué? Porque me ama. Bueno, si yo lo digo que soy de Él, yo lo tengo que amar y obedecerlo a Él. Efesios, seguimos en Efesios 3:14.
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doblo mis rodillas. Bueno, como estábamos mirando, Pablo doblaba sus rodillas. Bueno, pero también otros hombres que sirvieron a Dios, buenos instrumentos de Dios, donde Dios usó a esos hombres. ¿Qué hacían? ¿Qué tenían de distinto a nosotros? Simplemente doblaban sus rodillas y oraban. Pero miren cómo oraban. Y yo acá hay unos ejemplos. Vamos a mirar Esdras. Tenemos ejemplo de la palabra de Dios, donde está escrito para el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para nuestro ejemplo. Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9, versículos 5 al 7. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rajado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, bueno, estaba dolido, ¿verdad? Estaba afligido, rajó su ropa, demostrando de que, bueno, que tenía el corazón roto, estaba mal. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan así, Esdras? Mira lo que seguimos en el 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza. Encubre nuestro rostro como hoy. Bueno, ¿qué le pasaba al pueblo de Israel? El pueblo de Israel se había mezclado con las tierras de alrededor, ¿verdad? Los pueblos paganos. Se había mezclado y Esdras estaba en la casa del rey. Esdras no estaba. Él no estaba mezclado, él estaba en la casa real, pero él veía la situación de su pueblo, que su pueblo estaba en cautiverio, Israel siempre estaba en pecado, siempre estaba esclavizado, siempre maltratado. Pero ¿por qué Dios permitía eso? Porque se habían mezclado con el mundo. Hoy en día la iglesia también está mezclada con el mundo, ¿verdad? También está mezclada. Ahora tú y yo como cristianos tenemos el dolor que tenía Esdras, ¿verdad? De ver de aquellos cristianos mezclados con el mundo, cristianos que viven una vida de mundanos, cristianos que vemos el pecado en sus vidas y, bueno, el pecado de él, que se maneje, yo hago mi vida, yo doy mi cuenta, no, mi hermano es mi responsabilidad. Entonces yo tengo que, como Pablo confrontaba el pecado, también lo mismo, confrontar el pecado. Entonces, en el pueblo de Israel se estaba mezclando con las tierras paganas, estaba llevándolo a los dioses del alrededor, ¿verdad? Y acá dice, porque han tomado, el versículo 2, estamos en Esdras 9, 2, porque han tomado las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Los gobernantes, los que tenían que dar el ejemplo del pueblo de Israel, se habían agarrado mujeres de los pueblos de alrededor y se habían mezclado. Aquel pueblo santo que no se podía mezclar con nadie porque era solamente entre ellos, ¿verdad? Para seguir el linaje de Israel y seguir el pueblo de Israel. Bueno, los que tenían que dar el ejemplo se habían mezclado. Hoy en día, muchas veces aquellos que tienen que ser nuestro ejemplo se han mezclado con el mundo, ¿verdad? Aquellos que aparentemente tendrían que darnos, ser nuestros maestros espirituales, se han mezclado y han permitido que dentro de las iglesias entren el pecado. Y bueno, entonces tenemos que volver para atrás, mirar a estos hombres, ¿qué hicieron? Oraron y combatieron el pecado. No se quedaron con los brazos cruzados y bueno, Esdras puede decir, yo estoy en la casa del rey, bueno, que el pueblo se muera ahí, que pase. Se lo buscaron, yo estoy bien. Pero Esdras vio el pecado del pueblo de Israel como suyo. Cuando una manzana se echa a perder, se pudre todo el cajón. Lo mismo la Biblia habla cuando nosotros dejamos entrar el pecado, leuda toda la masa y toda la masa se contamina. Entonces, tenemos que ser conscientes que somos soldados
del Señor para combatir el pecado de nuestras vidas y el pecado que nos rodea. Así como lo hicieron estos hombres que el Señor lo usó. Salmo 95, seguimos mirando ejemplos. ¿Por qué esta gente se ponía a orar y a adorar a Dios? Bueno, y a pedir perdón. Esdras pidió perdón por los pecados de Israel y se lo ponía como suyo, ¿verdad? Nehemías también es un precioso libro también, donde vemos que Nehemías también consideraba el pecado del pueblo como suyo. Salmo 95, versículo del 1 al 7. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Y suyo también en el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid y adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Bueno, vemos el salmista alababa a Dios. Él se postraba de rodillas y alababa a Dios por todos los atributos, por la creación que el Dios hizo, ¿verdad? Bueno, nosotros como también aquellos que somos el templo del Espíritu Santo, alabamos a nuestro Dios, nos humillamos delante de Dios, dándole gracias, alabándolo por su creación. No estamos como el mundo quejándonos que hace frío, que hace calor, que llueve, que no llueve. Nosotros damos gracias. La Biblia dice, da gracias en todo. Todo, hay que dar gracias en todo. ¿Verdad? Porque esta es la voluntad de Dios. Da gracias en todo. Bueno, así como el salmista daba gracias y adoraba a Dios, así también nosotros de estos ejemplos tenemos que sacar de la Escritura y hacer lo mismo. Para eso están, para que nosotros practicar lo que practicaron. Daniel, un gran hombre, o otro hombre de oración. Daniel, capítulo 6. Daniel, Ezequiel, Daniel, capítulo 6. Versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Un pasaje conocido, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta sus ventanas, abierta la ventana de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel era un hombre de oración. Bueno, el rey había hecho un edicto engañado por los sátrapas, ¿vale? Y Daniel era uno de los sátrapas principales, donde el rey escuchaba siempre, tenía un problema, iba a Daniel, ¿verdad? Pero a pesar de que tenía Daniel, tenía 2 o 3 más. Pero esos 2 o 3 más, al ver a Daniel, que no tenía falta, el versículo 4 lo dice, capítulo 6, versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban la ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falla, porque él era fiel, y ningún vicio y ni falta fue hallado en él. Veían a Daniel y no tenía falta, ¿verdad? Bueno, hay que hacer un plan para sacar a este hombre, porque este hombre es aquel que influye al rey, ¿verdad? Hacer lo bueno. Entonces había que hacer un plan. Bueno, hicieron un plan, ¿verdad? Engañando al rey para que sacara un edicto que no se podría orar por 30 días. Por 30 días. Bueno, Daniel había dicho, son 30 días. No oro 30 días, ya está. Y puedo seguir mi vida. Pero ellos sabían que Daniel era fiel a Dios. ¿Ven? El testimonio de Daniel. Ellos sabían que a pesar de todo lo que dictara el rey, Daniel amaba más a Dios. Entonces ellos agarraron, y obviamente Satanás es astuto, ¿verdad? Y usa a sus demonios, y usó a esta gente para hacerlo caer a Daniel. Pero aún Daniel no le importó. Él se arrodillaba y fue lanzado del foso de los leones. Él podría haber dicho, no, rey, no me va... Bueno, si tengo que ir ahí al foso de los leones, el Señor me va a guardar. Y si me voy a morir ahí, me voy con mi Dios, ¿verdad? Daniel estaba consciente que su vida estaba en las manos del Señor. Lo mismo nosotros, ¿verdad? A pesar de las persecuciones, a pesar de la angustia que podamos sufrir, a pesar de los ataques del enemigo, Dios está en control. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control del virus. Dios tiene el control
de todo. Muchas veces vemos que nos pasan cosas como nos pasa a cualquier persona del mundo y sí, pero ¿dónde está Dios? Sentado en el trono, dirigiendo todas las cosas. Él tiene el control. Tenemos que ser como Daniel, ¿verdad? Tenemos que ser como Daniel, confiar en Dios. A pesar que lo iban a tirar al pozo de los leones. Porque obviamente que humanamente si bueno, me tiran ahí, me comen, ¿verdad? Pero Daniel confiaba en su Dios. Él sabía que Dios no lo iba a abandonar. Ese Dios que tiene Daniel es el mismo Dios que tengo yo y tienes tú, ¿verdad? Confiemos en Dios. Entonces, estos hombres fueron instrumentos de Dios. Dios los usó porque eran hombres que se arrodillaban y oraban, ¿verdad? Tenemos que, muchas veces, los problemas vienen para que nosotros busquemos a Dios, dependamos de Él. Muchas veces pasa en mi vida, pasan problemas en mi vida, y ¿qué hago? Y voy, consulto a aquel, consulto al otro, ¡ay, qué horrible! ¿Y cuál es la decisión que tengo que tomar? La palabra de Dios. Dios tiene el control de todo. Dios tiene la respuesta, siempre tiene la respuesta. Miren lo que dice Hechos, y es el último versículo que vamos a leer ahí, y cerramos. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 38. Hechos 20, 28 al 38. Por tanto, Hechos capítulo 20, versículo 28 al 38. Por tanto, mirad por vosotros. Pablo se estaba despidiendo de la iglesia de Mileto. Pablo estaba dando un discurso. Pablo se iba a ir de ese lugar, no iba a volver a ese lugar. Entonces Pablo, antes de irse, él le da un discurso a la iglesia de Mileto. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces vemos a quién él se iba y a quién dejaba. Bueno, obispos. Bueno, pero acá está hablando de obispos, está hablando de pastores, está hablando de ancianos. Bueno, pero la Biblia dice que todos nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Todos nosotros tenemos este mismo privilegio y también esta misma responsabilidad. Mirar por el rebaño, mirar por los unos por los otros. Porque la iglesia es del Señor y el Señor nos manda a cuidar la iglesia. No solamente los pastores, sino cada cristiano debe cuidar a su hermano, amar a su hermano. El que no ama a su hermano, no ama a Dios, no conoce a Dios. Porque yo sé que después de mí, partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Pablo sabía que se iba a ir, y esa iglesia iba a quedar desprotegida. ¿Por qué? Porque iban a entrar lobos rapaces. Y se necesitaban hombres como Pablo, otra vez lo mismo. Hombres como Pablo que se pararan firmes y confrontaran el pecado y confrontaran a estos lobos rapaces. Hoy en día se necesita eso en este mundo. Hombres y mujeres que se paren firmes con la palabra de Dios y defiendan la Escritura, defiendan la palabra de Dios como lo hacía Pablo. Como lo hacía Pablo. ¿Por qué los jóvenes se pierden? ¿Por qué mis hijos no se salvan? ¿Por qué? Porque no te paras firme con la palabra de Dios. Debemos pararnos firmes, somos soldados de Jesucristo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, van a engañar a los verdaderos cristianos. Entre medio de la iglesia de Mileto se iban a levantar gente que iban a engañar hasta los verdaderos cristianos. Y eso se ve hoy en día. Se ve hoy en día. Se ve que los lobos están engañando a aquellos que son cristianos. Bueno, cristianos, ¿por qué son engañados? Porque no escudriñan la Escritura. Si escudriñaran la Escritura, estarían, ¿verdad?, viviendo una vida recta delante del Señor. Dice, por tanto, ¿qué hay que hacer? Velad. Acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Bueno, Pablo también nos confrontaba el pecado. Hoy en día confrontarse el pecado, dicen, ¡ay, qué horrible, estás juzgando! Bueno, vemos acá que la Escritura, Pablo lo hacía, confrontaba el pecado. No solamente el domingo o el día y noche. A cada uno de ustedes yo los confronté, dice Pablo. Día y noche. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Vemos el amor, la dedicación que tenía Pablo hacia la iglesia de Mileto, ¿verdad? Bueno, lo mismo nosotros, como cristianos, donde Dios nos ha puesto, estamos para eso, para ayudarnos, amonestarnos,
Amarnos, cuidarnos, sacar los lobos, continuar el camino, siguiendo a Cristo. Bien, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder. ¿Para qué? Para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué es lo que tiene poder para que nosotros podamos crecer? ¿Ir a la iglesia, ir a la religión, seguir un nombre? No, la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Bueno, y es la palabra de Dios que es la que nos madura, es la que nos hace crecer, es la que nos hace ser cristianos que estamos firmes. Viene cualquier prueba, cualquier viento de prueba, estamos firmes parados, ¿verdad? En la palabra de Dios. Bueno, versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, Pablo trabajó, no fue tampoco que estaba allí. Bueno, soy Pablo, el apóstol, me tienen que dar todo. No, Pablo trabajó, yo lo ayudé, ¿verdad? En todo os he enseñado. O sea, Pablo le enseñó en todo, era un ejemplo. Bueno, se necesitan esos hombres. Que sean ejemplo para quién? Para la iglesia. Para la iglesia. Y esos hombres somos tú y yo, ¿verdad? Se necesitan hombres que amen a Dios. Hombres que se paren delante y confronten el pecado. Hombres que se paren en su casa y confronten el pecado en su casa. Que eduquen a sus hijos a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Que hagan hogares firmes y establecidos en la palabra de Dios. Y es la única manera de poder haber iglesias fuertes. Las iglesias están débiles porque no hay hogares fuertes fundados en la palabra de Dios. Hay familias que no son cristianas. Y bueno, muchas veces van a los templos, van hacia la iglesia y viven una vida de mundanos. Entonces, tienen que haber hombres que se paren firme y amen la palabra de Dios. Si tú eres un hombre y eres cristiano, bueno, tú eres el responsable. Si tú eres mujer y eres la única cristiana, tú eres la responsable de enseñar, bueno, de enseñar las escrituras, sí, pero también de vivirlas. Que ellos vean, el que te mira a ti, vea, este es un cristiano, diferente a aquella otra mujer, diferente a aquel otro hombre, es diferente. ¿Cómo vamos a ganar a nuestros familiares si nosotros no somos el ejemplo? ¿Verdad? Nuestra responsabilidad, si Dios me puso en ese lugar y me dio esos hijos, es para que yo trabaje en ellos, para que ellos conozcan el Evangelio. Para eso estamos, para eso Dios nos dio una familia, ¿verdad? Para que ellos eduquen a sus hijos, mis nietos, y si Dios quiere, mis nietos sean educados también con la palabra de Dios. Y era lo que quería Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y estas palabras se las dirás a las generaciones, y a tus generaciones, y a tus generaciones. Y es lo mismo nosotros, que los cristianos. Esta Biblia tenemos que enseñarla a nuestras generaciones y a otras generaciones. Y es ahí donde Dios tiene misericordia de nuestras generaciones. ¿Queremos que Dios salve a nuestros hijos? Claro, en nuestra oración. ¿Queremos que Dios salve a nuestros familiares inconversos? Claro que sí. Bueno, empieza tú a dar el ejemplo, como es Cristo, y a enseñar las Escrituras con tu vida. En todo he sido enseñado, en todo es enseñado. Estoy en el versículo 35, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado de dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos, con todos ellos. Todos se abrazaron, todos cayeron de rodillas y todos oraron juntos. Entonces hubo un gran llanto de todos, echándose al cuello de Pablo, le besaban. Vemos que a pesar que Pablo los confrontaba, vemos que a pesar que Pablo día y noche estaba confrontando el pecado, día y noche le estaba diciendo los errores y los pecados que tenían para que fueran mejores cristianos, lo amaban a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo demostraba el amor de Dios. El amor del mundo es: tú vive tu vida, tú con tus pecados, yo no te juzgo, haz lo que quieras. Eso sí, no falté, tenés que llegar acá, ¿verdad? Al tal lado, tenemos la reunión en tal lado, no falté. Tu ministerio no importa cómo vivas, lo importante es que vos hagas tu ministerio. Eso es lo que hace la religión, eso es lo que hace el mundo. Pero Pablo nos dejó otro ejemplo, ¿verdad? Él confrontó el pecado porque amaba a los cristianos, él imitaba a Dios, y aún así los hermanos lo amaban. ¿Por qué? Porque tenían el mismo sentir, tenían el Espíritu Santo y se amaban unos a otros y se cuidaban unos
a otros, doliéndose en gran manera, dice, por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y la acompañaron al barco. Bueno, iban llorando, iban dolidos, no vamos a ver más a mi hermano. Qué horrible. Bueno, y todo lo que le dijo Pablo, bueno, tengan cuidado que va a pasar esto, va a pasar esto. Hoy en día, ¿verdad? Está pasando eso hoy en las iglesias. Y tenemos las escrituras que Pablo nos está diciendo, tengan cuidado. Bueno, tenemos que practicar lo que Pablo nos dejó. Oír lo que dice la palabra de Dios, oír lo que dice Dios en su palabra y tomarlo en cuenta. Es la palabra de Dios, es mi constitución, es lo máximo. Para que yo tenga que obedecer, se necesitan hombres y mujeres que amen a Dios, no de palabra, sino de hecho y en verdad. Donde carguemos la cruz todos los días, seguir a Cristo, ¿verdad? No ser aquellos cobardes, ¿verdad? Que no, bueno, cada uno, yo vivo mi vida, me encierro, y bueno, cada uno vive su vida, yo vivo mi vida. Está. Cristo dijo, cada uno cargue su cruz y síganme, ¿verdad? Seguir. Los cobardes no heredan el reino de Dios. Nosotros los cristianos estamos en la tierra para demostrar los sufrimientos de Cristo. Vamos a sufrir, ¿verdad? Muchas veces vemos que al mundo le va tan fácil todo y al cristiano le cuesta el doble o el triple de sacrificio las cosas, ¿verdad? Y uno mira y dice, Señor, pero ¿por qué fulano o sultano? No, porque tú eres cristiano y tú tienes que pasar la aflicción para que tu fe sea aprobada. A ver en qué está puesta tu fe, en los hombres o en Dios. Entonces podamos examinarnos, mirar nuestra vida a través de la Escritura. Estamos siendo esos hombres y mujeres imitando a Pablo. Pablo dijo, miren, imítenme a mí, que yo estoy imitando a Cristo. ¿Estamos nosotros imitando a Pablo o estamos acostumbrados a la religión? Mis hermanos, miremos la Escritura, miremos a Pablo, miremos al Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Dejemos de mirar a los hombres y dejemos de mirar a las mujeres, ¿verdad? Miremos la Escritura. Se necesitan hombres y mujeres que amen a Cristo y amen su palabra. Vamos a orar. Padre, Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, Señor, y Padre, así como Esdras, Padre, veía el pecado que estaba pasando en el pueblo de Israel. Nosotros aquí también vemos el pecado, Señor amado, de la iglesia. Por eso rogamos, Señor amado, del cuerpo de Cristo, para que, oh Dios, nos despierte, nos ayudes, Señor amado, porque cuando uno peca, estamos todos afectados. Necesitamos, Señor amado, que despiertes tu iglesia. Ayúdanos, oh Dios, a mirar la Escritura, a ser bíblicos. Ayúdanos, oh Dios, a amarte más, cada día más, y contender ardientemente por la fe, por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y estamos nosotros, la iglesia, para darte a conocer, no solamente en palabra, sino vivir tu palabra, para que tu nombre se glorifique, para que el mundo vea y conozca cómo es el Señor, pero que vea tu iglesia, Señor. Ruego por tu iglesia, despiértala, Padre. Señor, tú vienes a buscar una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia que te ame. Por eso, Señor amado, empieza por mi vida. Ayúdame, Señor amado, y perdona mis pecados. Ayúdame a amarte más a ti, a tu palabra, a depender solo de ti y no de los hombres, y ni de mi pensamiento ni de mi fuerza, sino de ti. Toda la gloria es para ti, toda la alabanza es para ti. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos y amigos, por seguirnos. Bueno, estamos en el próximo domingo, si Dios lo permite, 18:30. Gracias y bueno, tengan una bendecida semana. Dios los use para su gloria, porque estamos para eso. Acuérdense, estamos para que Dios nos use para su gloria en el lugar que estemos. Bendiciones, hermanos, que pasen bien.